invitación y gracias también por darme voz y sonido. O sea que, bien, voy a hablar de si hay música en las nubes y topologías de los espacios musicales. Lo que pasa es que no voy a entrar en cuestiones técnicas topológicas, voy directo a la cuestión para ir avanzando. En realidad tengo las láminas que voy a proyectar, que son bastantes. Voy a ir rápido, pero que tengo 3 o 4 en las cuales me quiero centrar. Entonces, bueno, le voy a dar al aparatito este, no, le voy a dar a las... Voy a hacer manual. Bueno, estas son las nubes, una nube, una nube de NVIDIA, un gran centro de datos del 2024. NVIDIA en este momento ya es primera, segunda empresa mundial, ¿no? En riqueza, en capitalización en bolsa, ha superado a Intel, en fin, digamos, es espectacular el auge de NVIDIA. Entonces mi pregunta es, esto es una nube, una nube en el sentido de la cloud, ¿no? Hay música ahí, yo no voy a, por favor, no voy a preguntarme en absoluto, no me atrevería a decir qué es la música. Sí, vamos, esto no es cosa mía. O sea, ¿dónde hay música? Sí, de esto yo sí puedo decir algo, incluso puedo decir algo de cómo, cómo hay música allí. O sea, y esta es mi perspectiva, por lo tanto. Entonces voy a decir que, desde luego, la música no está ahí, no está en la nube, en absoluto, ni es en la nube. Vamos, esto ya sería una barbaridad. El ser de la música, vamos, esto queda para los grandes metamúsicos, o sea, que aquí los hay, muy de gran calidad, pero yo, vamos, me voy a limitar simplemente a evocar que de la nube surge la música, ¿no? Y llega a través de un sistema técnico muy complejo, de redes telemáticas, en fin, aparatos. Yo puedo sacar, obviamente, mi móvil, pues el ordenador este también es un instrumento musical, se ha visto perfectamente a lo largo de todas las conferencias. Aquí ha sonado música, ¿no? Y esa música venía de allá, venía de allá, y de allá venía de las nubes, o sea, con lo cual, y parece que hemos oído música, ¿no? O sea, es decir, una cosa es la tecnomúsica. Aquí en esta sala solo hemos visto, salvo el año pasado, que Isabel nos tocó incluso el John Cage, el 4 minutos 33 segundos, pero música y tecnomúsica. O sea, toda la música mediatizada, digamos, posibilitada, transmitida a través de sistemas tecnológicos complejos. Entonces, esto es de lo que yo me ocupo. ¿Vale? Y no solo yo, sino muchísima gente. Entonces, no voy a comentar esto, simplemente para que se vea. Voy a mencionar solo lo de Spotify, mientras ven que es un fenómeno esto. O sea, yo no estoy hablando de 4 o 10 personas, sino de 5.600 millones de personas. Esto es más que España, desde luego, bastante más de España. La gente está muy preocupada por España, pero a mí me preocupa esto. O sea, ¿qué se le va a hacer? O sea, no lo llamo humanidad. O sea, que quede claro que esos 5.600 millones de personas no los llamo humanidad, en absoluto. ¿Vale? Entonces, pero voy a Spotify directamente, que se usa aquí. Ayer mismo fue mencionada y usada. Entonces son 751 millones de usuarios, o sea, no está mal, ¿no? O sea, es decir, que hay 751 millones de personas que se conectan a través a las nubes, y oyen música. Entonces, es verosímil que si oyen música, pues igual es que hay música en las nubes, o sea, no parece descartable la hipótesis. Vale. Perdón, hago una maldad a los políticos, ¿no? O sea, esta está, vamos, dedicada. No hay político que no esté sometido a las normas de Elon Musk X, porque todos los políticos tienen su página en X, todos, vamos, yo no conozco ninguno, o sea, en España y en otros países, ¿no? Y en Elon Musk son 40 páginas las que Elon Musk les obliga a firmar a todos los políticos. Claro, ellos no firmarán su jefe de gabinete o su gestor de partido, su gerente de partido político, firmará quien sea, ¿no? Pero son obedientes los políticos y tienen que obedecer las órdenes que les da Elon Musk. Y este es el tema uno de los temas, perdón, de mi libro, este que ha mencionado Víctor, No hay derecho contra las nubes y la tecnodominación feudal. Vale. Bueno, pluralidad de espacios, esto entraría en el tema. Entonces, donde hay música, hay música en los espacios oníricos. A esto me voy a referir. Es uno de los objetivos de mi exposición de hoy.
y en los espacios mentales, claro está. Bueno, se les llama cerebros, ¿no? Yo lo llamo espacio mental. O sea, el cerebro es el cerebro, pero es que un cerebro sin sistema nervioso no hay tal cosa. O sea, el cerebro sin sistema nervioso es manco, y por eso la locura esta de meter el cerebro en un ordenador. ¿Y qué hace el cerebro en un ordenador sin sistema nervioso? ¿No? Queda completamente mutilado. Es como degollar al pobre cerebro y dejarle sin relación con el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, en donde yo pienso que hay música es en los cuerpos. En los cuerpos, y me voy a ocupar de ese tema también. Vale. Cito a Ortega: las culturas se diferencian muy principalmente en lo más elemental, en las nociones primigenias. Por ejemplo, el espacio. Entonces Ortega dice que no hay un solo espacio jamás común a todas las culturas humanas. O sea, y yo desde luego en esto soy netamente orteguiano. Quien crea que hay un solo espacio cultural, pues ese es su problema. Ese es su problema, y que se lo mire. O sea, que se lo mire, me refiero que vaya a la iglesia y allí sí le dirán que efectivamente hay un solo espacio, que es el reino de Dios, ¿vale? Pero esto, yo no estoy en ese espacio ni estoy interesado. Entonces hay muchos, ayer mismo Gotzón en su excelente conferencia mostró lo que era la cultura musical de la antigua Grecia, y cómo esto se fue organizando en torno a un canon teórico que es el de Aristóxeno. Vale. Entonces, yo por mi parte pienso que Pitágoras generó un espacio musical y sonoro, sin duda, ¿no? Aristóxeno también, Fourier, vamos, o sea, las ondas de Fourier. Ahora mismo yo estoy hablando y cualquiera que sepa matemáticas y física está viendo las ondas y tiene un poco de imaginación, ve que todas mis palabras en realidad son ondas que circulan por aquí y por allá, senos y cosinos que se suman, que reverberan, etcétera, y aquí hay un barullo de circulación de ondas que no se ve, pero que se oye, y el modelo, por lo tanto, de las series de Fourier es uno de los grandes cánones, no es el único, de teorización matemática de cómo fluye la música, cómo sea lo que sea, cómo fluye la música, ¿vale? Entonces, las partituras, no está José María, pero yo con José María Sánchez Verdú llevo 2 o 3 años en debate. Para mí en la partitura hay música. Claro, quien diga solo hay música, si cuando la música suena, pues bueno, o sea, ha sido magnífica la proyección que ha hecho Bárbara de la partitura del 4 minutos 33 segundos de John Cage, porque ahí no había ni una nota. Aquí estuvimos en esta sala el año pasado y había silencio nada, o sea, silencio nada, porque la propia sala, digamos, emitía todo tipo de sonidos concretos, ¿no? En cualquier caso, era muy bonito ver el pentagrama, ¿no? O sea, eso es la topología. Eso es la topología. El pentagrama sin ninguna nota escrita en el pentagrama. ¿Esto cómo se traduce? El pianista quieto, parado, silencio, o sea, nada de movimiento, cuerpo, por lo tanto, digamos, inerte o simulando que está inerte, ¿no? Y luego ya, efectivamente, en la sala, presunto silencio. Vale. Mi tema, y el tema de este año, nos estamos orientando todos hacia la percepción. Yo me voy a centrar solo en la tecnopercepción, de la cual hablaré luego. Y sí, ciertamente diré que hay múltiples percepciones. Ahora me voy a poner leibniziano. Las mónadas leibnizianas tienen 2 grandes atributos. Uno, la acción, y la otra, la percepción. Cada mónada percibe el mundo de manera completamente diferente a como otra mónada percibe el mundo. Y si no es así, que vengan los neurocientíficos y lo refuten. Y los neurocientíficos más bien van apoyando a Leibniz. Gente se ensaya. Hay otros que no, hay otros que piensan que hay una única percepción. Esto es el reino de los cielos. Pues ánimo y al reino de los cielos, y todos mis respetos a los santos. Vale. Entonces, las nubes son espacios tecnomusicales TEDIC. Antes se hablaba de tecnologías de información y comunicación. Yo propongo ya hablar de las TEDIC, tecnologías electrónicas de datos, información y comunicación. Bien, voy más rápido porque si no... utilizo un enfoque sistémico, es decir, para mí en cualquier operación técnica o acción técnica, la música tiene una componente técnica, no digo que sea solo técnica, pero luego tiene una técnica, tiene múltiples técnicas además, entonces efectivamente es un sistema técnico y no, por lo tanto, estoy contra el atomismo en filosofía de la tecnología, o sea, contra la noción de instrumento, contra la noción de máquina, no, máquinas hay, pero están dentro de un sistema maquínico. O
sea, redes, nubes hay, pero es dentro de un sistema tecnológico muy complejo. Entonces lo que hay que analizar es el sistema y no uno de sus elementos. Bien entendido que hay gente que son elementalistas, que creen que hay elementos en la naturaleza, imagínense, la floración de partículas de lo más variado, de lo más sofisticado, y la gente sigue creyendo en que hay elementos y átomos en la naturaleza. Yo es que no me lo puedo creer. Bueno, son las creencias de Ortega y Gasset, claro. O sea, cuando uno tiene fe en algo y piensa que la realidad es una, pues anímele a ello con su fe. O sea, todo mi respeto a los monistas realistas que piensan que el mundo es uno. Desde luego yo no pienso que el mundo es uno. Hay pluralidad de mundos clarísimamente. Vale. Sí hablo y acepto la tesis actual de las embodied minds, ¿no? O sea, digamos, las mentes encarnadas o incorporadas, es decir, esto es Leibniz también, o sea, para Leibniz no hay mónada sin cuerpo, incluso después de muerto la mónada sigue vinculada a la materialidad y al cuerpo, ¿no? Añado, en el caso de la música, que la música está corporalizada, naturalmente, que es física, pero es que también es mental, embodied minded music. No sé si estuviese en minded en inglés, pero no me importa. Música en sueños. Entonces voy a citar muy brevemente a Oliver Sacks, su libro Musicofilia, y lo van leyendo ustedes, no lo voy a comentar. Resulta que, pues esto que él soñó con Mozart, ¿no? O sea, con un quinteto de Mozart. Y él oía música. Entonces, en sueños, esto no, a mí no sé si me ha sucedido, no, desde luego esta noche seguro que no. O sea, en cualquier caso, esto es una experiencia que cualquiera puede haber tenido, ¿no? Soñando, es música, la música onírica, cuestión abierta. Vale, paso a la siguiente. Pero bueno, en cualquier caso, por eso para mí la música es fenoménica. Hay fenómenos musicales. Hay fenómenos musicales en las salas de conciertos, en las iglesias. Si no hay música en las iglesias, si no hay topología en las iglesias, imaginemos el órgano, imaginemos lo que es el coro con la celosía, ¿no? O sea, imaginemos lo que es el confesionario. También es un espacio sonoro, el confesionario dentro de una iglesia, el púlpito, pues es otro espacio sonoro, ¿no? O sea, entonces, y también el predicador puede cantar, ¿cómo no? ¿No? Y de hecho lo hacen algunos, ¿eh? O sea, quiero decir que el espacio, el templo en general, pues claro, yo estoy pensando en una iglesia cristiana, pero es que templos hay de todo tipo. O sea, decir que el templo como tal es un único espacio musical, pues yo lo lamento, pero en fin, no es así. Bien. Entonces, sigo con Oliver Sacks muy brevemente. Cita él a Ravel, que se le ocurrieron composiciones en música, a Ravel, a Stravinsky resulta que también. Y bueno, resulta que a Händel, a Mozart, a Chopin, a Brahms, a muchos más. Entonces resulta que hay muchos compositores que la música les surge en sueños. ¿Y qué pasa antes de, cuando estaban soñando? Había música en su inconsciente, diciendo en términos tal. Entonces, Berlioz, ¿no? Yo escuché una sinfonía en sueños, o sea, hay escuchas oníricas, ¿no? Luego soñó con partituras, no es lo mismo partitura que música, pero es que él soñó con partituras. No me extraña que un compositor sueñe con partituras, un matemático sueña con fórmulas matemáticas y un químico a Kekulé se le ocurrió efectivamente la base del sistema de figuras orgánicas en sueños, ¿no? No hay que diseñar en absoluto el sueño como fuente de conocimiento, como fuente de inspiración, bueno, y no voy a hacer más comentarios. En cambio, claro, cuando este señor, el Irving Massey, dice estas barbaridades, pues yo difiero por completo de él, ¿no? O sea que la música en los sueños no está fragmentada, no es caótica, no es incoherente, por favor. Este señor yo creo que no ha soñado nunca, debe estar atontado por la vida y no sabe lo que es un sueño. Bien, dejo esta cuestión. Paso a los espacios musicales. Eso sí lo quiero comentar muy brevemente. La música para per il lavoro, las canciones de lavoro. Entonces, Ortega cita a Carl Bücher y su libro Trabajo y Ritmo, y entonces en múltiples
diferentes culturas y de manera diferente en cada cultura. Las canciones de trabajo son diferentes en cada cultura y las modulaciones también y los ritmos, etcétera, ¿no? Pero la música ha acompañado al trabajo históricamente. Gotzón y yo y Macuso, cuando comentábamos la trainera, o sea, la galera, vamos, en una galera, los condenados a galeras, ¿no? Iban ahí con ritmos y canciones, etcétera, ¿no? Es decir, la música en una galera, eso es un espacio musical. El fondo de la galera es un buen espacio musical, ¿no? Bien. Luego, obviamente, yo sí apoyo por la idea magnífica de Bücher, a quien no he leído, por cierto, estoy solo citando a Ortega, que en el juego se forma la técnica. Y el juego es más antiguo que el trabajo. Esto había que decirlo. Esto había que decirlo. El juego es más antiguo que el trabajo y hay muchos, es a base de jugar y jugar como uno aprende luego a trabajar. Y acaba trabajando, incluidos los que nos dedicamos al trabajo de la palabra, como yo mismo estoy haciendo ahora. Bien. Entonces, pero paso al placer de cantar y al de bailar. Porque claro, en el baile no hay música. Así que paso a la siguiente. Esto no se va a leer, perdón. Esto me está boicoteando la nube directamente. Pero haber sido yo que he movido algo. Bien, en un reciente viaje a Nueva York había una exposición por azar de Mozart, documentos de Mozart extraordinario. Se ve muy mal porque la foto es mía. La foto es mía. Y entonces, pero me refiero que no la he sacado de la nube. O sea, yo la he traído en mi móvil, la he trasladado con mucho cuidado, sin pasarla por la nube. O sea, mis fotos, por favor, yo no las transmito por la nube. Yo saco fotos con mi móvil, pero no voy en modo avión. O sea, uno puede sacar fotos en modo avión. En mi libro, el epílogo, se aconsejo vivir en modo avión y por lo tanto no hay por qué estar conectado continuamente. Quien quiere estar conectado y quiera que le comen el coco y que le sigan, le persigan y sepan dónde está y qué hace y con quién se relaciona, pues allá él, si quiere estar dominado, controlado y ser un siervo, yo respeto la libertad de la servidumbre siempre que sea voluntaria, ¿no? O sea que, pero en cualquier caso, yo soy un poquito rebelde todavía y por lo tanto hay música Mozart. Me voy a plantear, esto es un regalo, lo que viene a continuación, quiero decir, que Mozart le hizo a su hermana, ¿no? A su hermana y por lo tanto, y su padre, Leopoldo, le dijo que esto, lo que viene a continuación, era espléndido. Espléndido, vale. Esto es música. Esto es música. Según el padre de Mozart, sí. O sea, esto no se ha tocado nunca. ¿No? Esto no se ha tocado nunca. Simplemente Mozart, un regalo a su hermana y escribe esto. Esto es escritura. No es una escritura para ser tocada, es un regalo. Es un regalo. Entonces, hay música como regalo y esto es un espacio musical familiar. Familiar. Es muy curioso. Yo no, por suerte, no lo voy a comentar. Paso a la caverna de Platón, muy brevemente. Esto yo lo he publicado en mi libro Entre Cavernas. Es una representación horrorosa y espantosa. Parece como para subnormales, pero como la mayor parte de la gente, usuarios de Internet, son cuasi subnormales, ¿no? Pues están encantadas con esta representación de la caverna de Platón, ¿no? Es deplorable, ¿no? Ahí está el filósofo, ahí arriba, ese loco que está allí. Está como un loco, este es un loco peligroso además, o sea, yo le cerraría la boca de la caverna y que no volviera a entrar a adoctrinar diciendo, es que hay luz, hay sol, hay el cosmos noetos. Oiga, por favor, usted se ha ido al cosmos noetos, quédese allí. Nosotros estamos felices y contentos en nuestra caverna, nosotros estamos en Internet, o sea, no nos cuente que más allá de Internet hay otras cosas, ¿no? Vale. Esto es la República de Platón, entonces lo dejo un momento, no lo voy a comentar, simplemente me interesa mucho el término titiritero. Hay titiriteros, o sea, y esa es la clave, ¿no? Entonces, Platón utiliza el término titiritero, y que son los que llevan los muñequitos y el fuego lo proyecta sobre la caverna. Bueno, pues aquí son los tecnotitiriteros. Yo mismo ahora, en la medida en que salgo, los tecnotitiriteros me están moviendo a mí, están
la derecha abajo, por ahí debo aparecer yo, saludando, estoy saludándome a mí mismo, o sea, en este momento. Entonces, por lo tanto, estamos siendo construidos en una tecnocaverna. Vale, esto yo creo que se entiende rápido. Platón dice que el mundo visual, incluida la música también forma parte de la caverna. Esto no lo dice Platón, esto lo añado yo. O sea, es decir, porque claro, la metáfora de Platón es completamente visual. ¿Y por qué no pensar en una caverna sonora? ¿Por qué no pensar que yo ahora mismo estoy siendo hablado? Esto García Calvo lo decía, o sea, yo no hablo, habla por mí la lengua. Esto Agustín García Calvo lo decía así, tal cual. Y vamos, todos mis respetos para Agustín García Calvo. O sea, es decir, que yo en todo caso soy el portavoz de la lengua, ¿no? O sea, entonces, no decía tanto como soy hablado, esto no decía, o sea, pero en cualquier caso dejo a Agustín, que ha estado en esta sala, y por lo tanto paso a ironizar un poco con este amanecer del filósofo al salir a la luz, ¿no? ¿Y las sombras qué? Las sombras son mucho más interesantes que las luces, o sea, son apasionantes las sombras, o sea, las sombras, las oscuridades, lo profundo, como por ejemplo, hoy en día en física, lo cuántico. O sea, entonces ahí es donde está la cuestión y el problema, ¿no? Entonces ya, si uno en cambio se va al universo y a los metaversos y hace modelos cosmológicos, bueno, no sé, pues se pasa a la metafísica, a la metacosmología, y muy bien, es un especulador sin más, ¿no? Pero en donde está la cuestión central, cito simplemente a Leibniz decía, literalmente, un microscopio vale más que un telescopio. Esto es de ovacionar, de ovacionar. O sea, todo el mundo andaba con los telescopios, o sea, todo el mundo. Un tal Galileo, un tal Kepler, vamos, Newton, que jamás usó un telescopio, o sea, cogía los datos del pobre Flamsteed, del tal Newton, y le robaba. Flamsteed le acusó de robarle los datos a Newton, ¿no? Entonces, y componía sus teorías sin haber tocado un instrumento. Y decía que hipótesis non fingo, si no hacía más que hipótesis este señor, o sea, era extraordinario. Dejo a Newton porque si no me encero con él. Vale. En cualquier caso, hay un mundo de luces, ¿vale? Habrá un mundo de luces. Quien esté en el mundo de luces, que lo viva, el enlightenment, los iluminados se les llamaba también, los iluminados, a los ilustrados. Los ilustrados fueron llamados iluminados durante muchas décadas, ¿no? Entonces, vale. Pero la idea es, volviendo al argumento, hay un ventrílocuo que está hablando a través de mi boca en este momento, o sea, es decir, soy simplemente una proyección sonora de un discurso que alguien está proyectando a través de un micrófono que llega a ti y en realidad no estoy hablando yo, sino que estoy siendo hablado y en realidad estoy escenificando, estoy haciendo karaoke con mi propio discurso. ¿Vale? ¿Por qué no? Refútenme ustedes esta hipótesis. Refútenmela. Vale. Bien, dejo en Platón se dice que hablan los titiriteros entre ellos, pero no cantan. Platón en ningún momento dice que los titiriteros cantan, ¿no? O sea, bien, porque él es idéntico. Claro, lo sonoro le interesaba muy poquito. Lo sonoro es sensible. No, se trata de abandonar la caverna sensible y salir al mundo eidético, que es el real, la realidad una. O sea, bien. Entonces, yo en mi libro Entre Cavernas propuse que los titiriteros son nuestros antecesores. A mí me enseñaron a hablar, yo no, vamos, ustedes igual sí aprendieron porque son capacidades innatas, pero a mí me enseñaron a hablar. Yo soy muy torpe hablando, soy malísimo en lenguas, en euskera soy very press, que significa que solo escucho, ¿no? Y de mala manera, ¿no? En inglés un desastre. Entonces hay gente que tiene capacidades. Ayer mismo el amigo de Paco Jarauta, el humboldtiano, 90 lenguas, ¿no? O sea, entonces, incluidas lenguas muertas, ¿no? O sea, eso sí que el Espíritu Santo le supera, de todos modos, porque el don de lenguas es mayor. Pero yo es que no valgo, ¿y qué se le va a hacer? Bueno, dejo la cuestión esto. Esto, la telecaverna, esto me recuerda a mis tiempos, hombre, ¿no? Esto es una familia muy americana, ¿no? Pero a mí cuando en el año, no me acuerdo, 62, y al llegar a Madrid, llegó la televisión a casa, eso sí que fue una fiesta, o sea, fue una fiesta, era increíble la experiencia de que llegue la televisión.
Yo admiro a los nativos digitales, pero y la fiesta que supuso la llegada de la televisión o luego la llegada de Internet y de los ordenadores a los usuarios, ¿no? Los nativos digitales se han perdido esas fiestas, ¿no? O sea, y bueno, pues no pasa nada por ello. Voy a mencionar la caverna de Liverpool, los Beatles, ¿eh? Esto es una caverna musical, ¿no? Podría citar los Preservation Hall, ¿eh? Yo soy, vamos, un entusiasta del Preservation Hall en Nueva Orleans, es la caverna del jazz, vamos, es un templo del jazz, ¿no? Y entonces, ahí, esto es un espacio musical, esto sí que es un espacio musical, perdón, es un tecno espacio musical, pues yo solo estoy proyectando una foto, ¿eh? Y paso a la orquesta en el foso, ¿eh? ¿Cuál es el lugar de la música en un teatro? El foso. El foso, no digo en todos los casos, ¿eh? Pero, o sea, tiene su lugar, digamos, la orquesta, ¿no? Pero hay el escenario, y en el escenario es donde suceden las cosas importantes. La música acompaña a la ópera, y luego ya ven ustedes el escenario maravilloso en el cual me voy a centrar y me voy a detener, que es este. En este es donde yo me quería detener un ratito. Un teatro barroco con salón de baile. Esta es la clave, ¿eh? Esto ya no hay, esto ya no hay. Vamos, habrá, pero a mí no... lo importante es que se tocaba música para bailar, ¿no? Para bailar. Entonces, y ya ven ustedes la topología, ¿eh? Ahí está. El lugar de la orquesta prácticamente ni se ve, ¿eh? O sea, no está distinguido. ¿Por qué? Porque se trata la música estaba encarnada en cuerpos. ¿Dónde va a estar encarnada la música? Sino en cuerpos. Claro, los cuerpos son instrumentos musicales. Por ejemplo, cuando bailan, cuando cantan también, ¿eh? Pero cuando cantan parece que solo es la boca y digamos las cuerdas vocales, ¿no? Y que solo hay vibraciones, ¿eh? Y es cierto, ¿eh? O sea, es cierto que la música es un fenómeno sonoro, pero si el baile no es un fenómeno musical, pues yo no sé lo que es la música, ¿eh? O sea, y como no me ocupo de lo que sea la música, digo que hay música cuando la gente baila. Hay música cuando la gente baila, aunque no haya sonido. Hay gente que baila sin sonido y que baila muy bien sin sonido, ¿eh? Con lo cual lleva la música ¿dónde? Pues, supongamos en la mente, en la mente. Entonces, ven la topología, entonces el salón de baile, que es la clave, cada cuerpo es un espacio musical mental, ¿eh? Y están luego los palcos, que, bueno, ahí están los señores, la gente relevante. Y bueno, dejo de comentar esto, perdón, quiero decir una cosa más ya para hacer la transición hacia mi tema, el aire. Entonces decía Ángela García de Paredes, el otro día magníficamente dijo, que para ella definió el espacio como aire contenido en el envolvente de un edificio. Vale. Bueno, imagínense, ahí no hay aire, porque esto es una imagen, pero imagínense ustedes que estuviéramos en ese teatro, habría aire. O pongamos en esta sala, aquí hay aire, ¿vale? Entonces en esta sala hay una wifi, ¿vale? Supongamos que hay una wifi en ese espacio, ¿no? Entonces la wifi, ¿qué hace? La wifi lo barre todo, ¿eh? No solo barre todos los sonidos que pudiera haber en esta sala, sino también todas las imágenes, ¿no? Yo estoy siendo barrido en este momento por la wifi y mi voz también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es el aire digitalizado, ¿eh? El ejemplo más canónico es la wifi. Las wifi son bastante recientes, ¿eh? O sea, es decir, yo desde luego la wifi hasta el año 2010 no la tuve en casa, ¿no? Y en las propias universidades, eso que la Universidad del País Vasco fue enormemente pionera, perdón, las universidades fueron pioneras en el desarrollo de Internet en España, y esto la gente lo ha olvidado, los bancos llevaban otro negocio, ¿no? Pero dejo esta cuestión, vuelvo al aire. El aire que según García de Paredes, el aire es la música, perdón, el espacio, ¿eh? Ella identificó el espacio con el aire. Yo creo que el espacio es más que aire, pero está muy bien para una arquitecta que diga eso, ¿no? Porque aquí también hay aire. Entonces imaginemos que este aire fuera, voy a poner una imagen muy clara, muy sencilla, que supuesto que hubiera átomos, átomos, que cada átomo fuera un dron, un dron. Todavía los drones no son tan pequeños, ¿no? Pero aquí podría haber
4 o 5 drones invisibles sin problema ninguno. Eso está fabricado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos drones estarían barriendo continuamente desde diferentes perspectivas. Todo lo que aquí se dice, se oye, vale. Entonces, pongámosles además memoria. Entonces, o a esa sala pongámosle memoria, al aire de la sala, ¿no? Entonces, que todo lo que estos drones atómicos captan, que queda archivado automáticamente, ¿en dónde? En una nube, en un gran centro de datos, ¿no? Es decir, que estos drones transmitirían a un centro de datos que podría estar en la Plaza de Toros, ¿por qué no? Que podríamos, en lugar de la Plaza de Toros, se podría poner ahí un gran centro de datos. Bueno, es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para que vean lo que es el poderío, ¿eh? O sea, digamos, aquí viene Amazon a comprar la Plaza de Toros, ¿eh? O sea, no, vamos, sí, porque no se le ha ocurrido. Pone una cúpula a continuación y instala, dejo la broma, el aire con capacidad de memoria, de memorización, es decir, el aire entendido como un sujeto, ¿no? Con capacidades cognitivas. La idea es clara, ¿no? O sea, imaginemos que el aire que nos rodea, en lugar de solo respirarlo o solo, el aire es un medio de comunicación. No me verían ustedes si no hubiera aire entre nosotros, ¿no? Porque efectivamente el efecto sonoro es cierto, y los senos y los cosenos de Fourier es cierto también, pero cuando ya hay una wifi aquí, entonces mi sonido va de manera completamente diferente, y esto está sucediendo porque va allá, al ordenador, y de allá a la nube, ¿eh? Entonces, otro espacio sonoro completamente, y yo distingo a esto, lo llamo tecnovoz en lugar de voz, y sonido, tecnosonido, o música, tecnomúsica. Vale. Dejo lo de las matemáticas, pero sí, la pregunta es clara, ¿no? ¿Hay músicas en los cerebros? Para mí no hay la menor duda que no es una música sonora, naturalmente que no. En los cerebros, según me enseña mi hija, que es doctora en neurociencias, los procesos, hay redes neuronales, ¿de acuerdo? Pero los procesos entre las redes neuronales, que son los que permiten tener propiocepción de la música que uno tararea, por ejemplo, o que uno imagina o concibe o con la que uno sueña, ¿no? Entonces, son fenómenos electroquímicos. No hay aire ninguno en el cerebro, ¿no? Y por lo tanto, y sin embargo, música hay, ¿eh? O sea, con lo cual, el aire no es condición sine qua non para que haya música, ¿eh? El aire, en tanto espacio sonoro, sí, pero en tanto espacio neuronal, en tanto espacio mental, ahí hay otro modo de transmisión de las notas. Topología, naturalmente, que hay topología, habrá. El que descubra cuál es la topología del cerebro tendrá 7 premios Nobel consecutivos, ¿no? O sea, o el que descubra la métrica del cerebro. Es decir, todavía los matemáticos no han entrado, no se han atrevido a entrar en ese tema de la intimidad que es el cerebro. Vale. Aquí quiero recordar a Paco Jarauta, es una maravillosa conferencia de ayer, y el gramófono, ¿no? Es decir, la decadencia terrible, ¿no?, que marcaba Thomas Mann, es cuando llegó el gramófono, pero claro, la música había quedado grabada. Y entonces Thomas Mann se dio cuenta de que esto era una hecatombe y que ya la cultura suya, digamos, se producía una gran decadencia. ¿Por qué? Porque la música ya no era un sonido vivo producido por personas o por cuerpos o por organismos, sino que estaba ya un artefacto, transmitía y no era una grabadora, pero el disco de vinilo, ¿no? Entonces voy a poner brevemente esto. Cito a Leibniz, Elena ya comentó esta frase, no voy a comentarla, simplemente subrayo el de que la aritmética es oculta, pero la aritmética es oculta referido a una práctica, es decir, la música en tanto práctica, y este es el pequeño matiz que yo quería introducir, o sea, es decir, el lema de Leibniz es teoría con praxis, él se ocupaba de la praxis y se ocupaba de la teoría, y se ocupaba de ambas cosas a la vez, ¿no? Pero siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, y con eso ya voy a dar el salto en este gran debate que tenemos este año en este seminario, de si entre matemáticos y pitagóricos y por el contrario físicos y digamos fisicalistas y reducción de la música al sonido o reducción de la música a las matemáticas, digamos, ¿no? Es un debate que ha surgido varias veces. Yo simplemente, mi mediación hoy, sí es mediación de todos modos, es reducción de la música a la escritura. O sea,
la escritura puede ser matemática, pero también puede ser física, también la física se escribe, o sea, y también se escriben muchas más cosas, ¿no? Entonces, esto es Leibniz desde mi perspectiva, y por lo tanto, siendo cierto que la música es una práctica aritmética desde el punto de vista sonoro, pero la música, en el sentido teórico, leibniziano del término, es una práctica semiótica, o sea, de caracteres, de característica. Característica es un término muy técnico. ¿Qué ocurre con Leibniz? Gozó me ha preguntado muchas veces qué dice Leibniz de la música, etcétera, y hay pocos textos, hay algunos. ¿Qué pasa? Pues que Leibniz, el problema de Leibniz es que todavía está escribiendo, vamos, no, escribiendo no, está siendo transcrito, o sea, está siendo transcrito y queda toda una serie de escritos de Leibniz que son la serie en donde habría respuestas a estas preguntas que nos hemos hecho varias veces, ¿no? La serie sobre filología, sobre lenguaje, sobre signos. A mí es la serie que más me interesa de Leibniz. Yo he trabajado las ediciones matemáticas de Leibniz y voy a proyectar alguna, pero lo importante es la semiótica, o sea, la música en tanto espacio semiótico, que lo es, o sea, un pentagrama, una notación musical, múltiples notaciones musicales, hay una semiosis, y si no, no hay escritura, si no hay, no hay escritura de la música. No digo que toda la música sea escribible, esto no digo yo, o sea, es decir, es una reducción, pero no es una reducción universal, no todo está reducido. Ni está reducido todo al sonido, ni está todo reducido todo a la razón, ni a las luces, ni a nada. O sea, lo omnireductor, pues esto ya, insisto, en el reino de los cielos. O sea, bien, entonces, esta tecnociencia de signos la inventó Leibniz, la característica binaria, la llamó ars característica, aporta una dimensión semiótica a las tecnociencias en general. Ejemplos son claros, el código Morse en telegrafía, esto Leibniz, claro, no inventó el código Morse, pero hubiera dado saltos de alegría con el código Morse, porque es su característica telegráfica, ¿no? El código ASCII, esto es característica total, y el código Unicode. Unicode, que es en este momento el que ya, pues claro, ASCII era completamente eurocéntrico, era impresentable, ASCII, ¿no? Era alfabético, aparte del alfa y la beta, pues eso, creo que hay otros signos y otros alfabetos y otros sistemas de escritura, ¿no? Entonces esto ha ido avanzando, los informáticos han hecho un gran trabajo y tanto Unicode como ISO han construido un alfabeto de los caracteres humanos, no de los pensamientos humanos, sino de los caracteres humanos. ¿Vale? No voy a comentar lo de Unicode, pero sí quiero señalarlo, porque sin esto no hay inteligencia artificial, ni hay tecnomúsica, ni nada. O sea, primero hay que establecer toda esta semiótica de base. O sea, digamos, yo mismo y mi imagen ahora, si no hubiera toda esta tecnosemiótica, es que yo desaparecería, vamos, mi tecnopersona desaparecería automáticamente, lo mismo que si se fuera la luz. Vale. Los puntos de código muy importantes. Por ahí llegamos a la noción de token. La noción de token, clave en la inteligencia artificial actual, es la noción de carácter de la imagen. O sea, esta es la propuesta. No es signo. O sea, el token no es un signo. Un punto es un token. Y sin embargo, y claro, en las notaciones musicales, esto va perfecto para las notaciones musicales, porque las notaciones musicales, efectivamente, algunas son significantes y aluden a sonidos, pero otras aluden a ritmos, otras aluden a escalas, otras a tempos, pero todo queda escrito en la partitura, todo no queda escrito en la partitura, pero por lo tanto la reducción de la música a escritura, esto es, digamos, estar alfabetizado musicalmente, y por eso Mozart y su hermana entendían perfectamente, o sea, podían leer la partitura sin necesidad y dijeron, qué buena, qué gran obra, qué gran regalo me has hecho, y sin embargo no sonó, que yo sepa, no ha sonado jamás esa música. Vale. Entonces, esto cito a Leibniz muy brevemente, es decir, que aparte de la aritmética oculta, que es completamente cierto, hay una característica oculta, que es esta semiótica y que subyace, este es el gran proyecto de Leibniz, las notas musicales. Ya ven ustedes que lo que pasa es que esto no está editado todavía, no está editado. Entonces hay que esperar, vamos, o sea, es decir, Leibniz es un autor que, bueno, que todavía está en pleno despliegue, en pleno desarrollo, no como otros, que ya han dicho todo lo que tenían que decir. O sea, a Leibniz todavía, él ya dijo
quien me conoce por lo que se ha publicado de mí o he publicado, no me conoce. Esto que él lo dijo en vida sigue siendo completamente cierto en el año 2026. Leibniz sigue siendo y seguirá siendo un desconocido, por ejemplo, en tanto pensador de la música o pensador de los signos. ¿Por qué? Porque sus múltiples manuscritos no han sido editados. Perdón. Y aquí pongo un manuscrito de Leibniz, para que vean qué belleza la operación de transcribir. No es fácil, no es fácil, pero digamos, esto da gusto ponerse en el lugar del otro. Esto es la ética leibniziana, la place d'autrui. Entonces el transcriptor se introduce y ahí hay confusión. Hay confusión. Es confuso esto, ¿no? O sea, hay tachaduras, hay de todo, ¿no? Pero entonces se trata de llevarlo a lo claro, o sea, transcribir el texto de Leibniz. Esto se ha hecho, yo este texto no, este manuscrito no, pero otros sí he transcrito, pero ya ven perfectamente cómo tiene clarísimo del 1 al 31, efectivamente, del 1 al 31 los pone todos los numeritos decimales en número binario. Pero vean ustedes que luego a continuación los suma. Esto la gente no lo hace. O sea, es decir, Leibniz estaba experimentando con su nueva notación. La llamaba el cálculo, la característica binaria o cálculo binario, y con esto compuso, le pareció tan importante lo que había hecho, que compuso un medallón para su duque, lo grabó él y se gastó un dinero, le hizo un regalo a su duque y le dijo, con el 0 y el 1 se hace el mundo, con el 0 y el 1 se hace el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego él tenía correspondencia con los misioneros jesuitas en China y uno de ellos, Hue, le transmitió el I Ching chino, que era un libro de adivinación, ¿no? Leibniz dice, ahí va, pero si esto es isomorfo a mi cálculo binario, esto hay que saberlo ver. O sea, esto tiene que ser un gran matemático para ver que entre esta figura y el cálculo binario de los ceros y los unos hay un isomorfismo. Bueno, pues esta es la idea que yo quería transmitir, ¿no? Es decir, tenemos múltiple, no hay isomorfismo entre la escritura musical y el sonido, no hay un isomorfismo, pero sí hay una transformación semiótica, es decir, de una partitura que está escrita en determinados signos, entonces pasa a otros signos, a signos sonoros, y que son signos que pueden quedar grabados en su caso, pero una vez grabados es otro tipo de signo, porque eso ya son bits o son píxeles, ¿no? Y por lo tanto, todo es un juego de transformaciones semióticas, no solo la música, sino la ciencia en general y, por supuesto, el lenguaje. El lenguaje, sin duda, el lenguaje es reducible sin problema ninguno a escritura, y una vez reducido a escritura, la escritura es digitalizada y yo mismo, en fin, utilizo esto. Bueno, Leibniz utilizó también la característica binaria para organizar el mundo, o sea, su sistema categorial. O sea, él tenía clarísimo que con esto venía otra ordenación del mundo. Y ahí proyecto un solo ejemplo de cómo organizaba, y ahí no se ve, pero están los signos del I Ching metidos. O sea, es decir, que Leibniz, digamos, hizo un puente entre el conocimiento chino y el conocimiento europeo, bueno, y eso era, digamos, su gran proyecto. Bien, voy a terminar ya. Esto leen ustedes, Leibniz es un gran semiólogo, el libro de Marcelo Dascal, que ha fallecido, magnífico, y quiero mencionar a Claude Shannon también. Habría muchísimo que hacer, pero no me voy a perder en estas cosas porque quiero llegar a la última imagen que quiero comentar. Entonces ahora voy a ir muy rápido saltándome cosas, porque la clave es llegar a la percepción, que todavía no he dicho nada de la percepción musical, vale. Pero es clave, no funcionaría lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que yo estoy haciendo, no funcionaría sin Shannon. O sea, sin Shannon, porque descubrió, esto sí que es también para aplaudir, un isomorfismo entre las álgebras de Boole y las álgebras de circuitos eléctricos. Esto es memorable. Y esto es el sustento, esto es el suelo en el sentido arquitectónico de lo que yo estoy haciendo ahora, o sea, lo que sale ahí en la pantalla, ¿no? Y si no hubiera sido por Shannon, pues no hubiéramos podido hacer todas estas cosas. Bien, dejo estas cuestiones. Los cerebros son espacios musicales, sobre esto hay grandes estudios, no voy a entrar en eso. Ya Bárbara ha señalado esto
esto de, digamos, la dimensión, dejo la caverna digital. Esta es mi propuesta, pero los 3 entornos, más el entorno cero. Yo el entorno cero lo dejé oculto en mi libro Los Señores del Aire, lo dejé oculto a propósito. Eugenio Trías me decía, menos mal, Javier, que has puesto el entorno cero, porque si no, no serías creíble, ¿no? O sea que, entonces, pero yo el entorno cero, yo no tenía capacidad para hablar del entorno cero hace 25 o 30 años. Ahora sigo sin tenerla, pero me he vuelto más audaz o más en fin. Dejo la cuestión y sí quiero mostrar que esto ha llegado al planeta, ¿no? O sea, esta la característica digital, ¿no? Ha llegado al planeta y genera otra geometría y otra topología. Aquí no hay ni meridianos ni paralelos, se acabó el meridiano y el paralelo. Aquí la simultaneidad es total a través de los satélites de telecomunicación. Y los satélites de telecomunicación, bueno, o a través, de esto ya lo proyecté el año pasado, no voy a volver sobre esta cuestión, ¿no? El fondo del mar está repleto de redes de fibra óptica y a través de ellos fluye mi discurso, fluye mi imagen o fluye cualquier música. Lo que proyectó Paco Jarauta ayer seguro que vino directamente desde Sils Marie por una red telemática, ¿no? O sea, es una broma. Bien. Entonces, esta es la imagen, la otra que quería proyectar y me queda una sola, ¿ya? Esto es un tecnomundo, no es el mundo. Es el mundo de Elon Musk. Propiedad patentada, propiedad patentada. Yo no estoy en ese mundo ni pienso estar, pero quien está en X sí está en ese mundo. Y me refiero a cualquier político español. Forma parte, es un usuario de ese mundo y acepta las reglas que le ha impuesto Elon Musk. Y dicen que van a regularles, por favor, pero si ya están regulados. Todos los políticos y los parlamentos y los senados están regulados completamente por los señores del aire, ¿no? O sea, entonces, las regulaciones son irrisorias. Esto sí lo digo en mi libro las regulaciones, presuntas regulaciones, son como consejos, pues como el Papa también a los señores de la medievales le decía, oiga, sí, pero no extermines demasiado, no cobres demasiados impuestos, tal, no sé qué. El Papa tenía una autoridad moral, pero quienes mandaban eran los señores de horca y cuchillo, de horca y cuchillo, que tenían sometidos a sus siervos. Entonces nosotros somos siervos, no es mi caso, de Elon Musk, yo soy siervo, pero de otro tipo de entidades, y por lo tanto este es el sistema general. Esto es la nueva digamos, teclado. Este es el nuevo teclado, ¿no? Uno de los nuevos teclados, ¿no? Y con esto, gracias a eso se escribe electrónica musical. Cualquier disc jockey, cualquier músico de verdad, tecnomúsico, cualquier compositor, Watson se maneja perfectamente bien con estas herramientas, ¿no? Por eso es un tecnomúsico, no solo es un músico, ¿no? Watson es fantástico, canta muy bien en el primer entorno, compone música en el segundo entorno con partituras, pero en tecnomúsica es extraordinario, ¿no? Y encima es director del Orfeón Donostiarra. Te falta, Watson, el tecno Orfeón Donostiarra, por cierto, en el tercer entorno. Venga, ánimo. Simplemente esto, los códigos. Claro, digamos, están las notaciones musicales, ¿no? Y están las partituras, pero lo electrónico, la característica universal de Daniel, ha absorbido sin problema ninguno las notaciones musicales, ¿no? Y ahí está el nuevo código. O sea, es decir, con lo cual la tecnomúsica primero es codificada. Y sin codificación no hay tal cosa. Mi lenguaje está siendo codificado ahora. Luego, una vez ya producido, pasa a ser significante, pero la codificación forma parte de la estructura actual del mundo. Y esta es la última que quería proyectar y con esto ya termino. Esto, perdón, es una imagen publicitaria. Entonces, es como Apple está lanzando su nuevo producto. Voy a proyectar un poquito, en el 28 de octubre de 2024. Esto es reciente. Y lo llaman protección auditiva activa, pero lo voy a explicar sobre la imagen y con eso ya termino en 3 minutos, Víctor, termino. Entonces, a mí me encanta esto. Esto es comparable al teatro barroco que yo he proyectado anteriormente. Es decir, esto es el espacio tecnomusical actual masivo. ¿Por qué? Porque yo me voy a fijar en la persona esta que está, vamos, es una,
hay un gran entusiasmo. Ya ven ustedes que aquí los cuerpos bailan y se mueven, ¿eh? O sea, no es un auditorio serio y severo en silencio, ¿no? Claro, como todo el mundo aúlla, canta, es una fiesta báquica, claramente. Ahí está Dionisos, ¿eh? No, Apolo no aparece, ¿eh? Pero Dionisos sí que está, ¿eh? Y precisamente por eso, digamos, lo dionisíaco, los jóvenes se dedican a Dionisos y los ancianos venimos a lo apolíneo aquí, incluso a Orfeo, ¿no? O sea, en cualquier caso, hecha esta broma, ¿qué ocurre? Yo me fijo en el móvil este que aparece. Casi todos los usuarios y usuarias cuando van a un concierto, ante todo van con su celular o móvil a grabar y a transmitir lo que están viendo, ¿no? En realidad van al concierto para transmitir. Esto genera, ¿no? Se requieren unas redes de datos telemáticas gigantescas, unos centros de datos monumentales para absorber no el ruido que produce el conjunto musical, y produce mucho ruido, sino el ruido digital que se produce, que es gigantesco, y ese ruido lo producen los usuarios y usuarias. ¿Por qué? Porque cada vídeo que están remitiendo pues, son gigabytes, y los gigabytes, como es bien sabido, tienen un coste energético, es decir, que no son gratis energéticamente, ¿no? Vale, dejo esta cuestión para ir al auricular, ¿eh? Entonces, yo creo que el futuro de la tecnomúsica va a ser la tecnopercepción, ¿eh? Tecnopercepción. ¿Por qué? Porque ese auricular, que es de diseño, es Apple, bien entendido, ¿eh? El éxito va a ser espectacular, ¿no? Es un instrumento musical, pero de perfección. Aquí no hay ningún instrumentista, ¿eh? No, tampoco hay director de orquesta, perdón, sí que hay director de orquesta, se llama Apple. Que es el propietario del instrumento, el propietario del software, el propietario de todo, ¿no? Y que se queda con todos los datos que pasan por ese auricular, ¿no? Entonces yo les recomiendo el uso de esos auriculares, si quieren enterarse de lo que son las nubes y de si hay música en las nubes. Porque a ese auricular le viene directamente la música de la nube de Apple, ¿eh? Le viene por el aire, ¿eh? ¿Por el aire cuál? El aire digitalizado, claro está, ¿eh? No el aire atmosférico, ¿no? Y por lo tanto, ¿y qué ocurre? Que esta señora pues está teniendo muy probablemente experiencias místicas, ¿eh? Mientras está, gracias al auricular, ¿no? O sea, están los báquicos salvajes y gritando y salvando, y aullando, ¿no? Pero está una monja, no lo voy a llamar, ¿no? Pero una gran mujer, ¿no? Que está ensimismada, como dice Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para ella tiene los ojos cerrados, como debe ser, ¿no? No sé si tiene una relación amorosa, también pudiera ser, eso no voy a entrar en esa cuestión. Desde luego que es filomusical, sin duda, ¿eh? O sea, que ama la música, no cabe la menor duda. Y que está teniendo una experiencia en su cerebro que habría que analizar su topología, su métrica, etcétera. Y no es aritmética ya lo que hay aquí, es tecnoaritmética o tecnomatemática, es decir, sistemas informáticos enormemente complejos que hacen posible que a esta mujer le llegue al oído esa música y que ella entonces esté en la intimidad en medio de un barullo gigantesco. Cosa que sucede también, y termino con eso, en la Plaza de Toros de Pamplona, dentro de un barullo gigantesco, hay gente que en un momento dado se en sí misma y ve a Antonio Ordóñez torear en la Plaza de Pamplona y se emociona, y además no solo se emociona, y no voy a entrar al debate, se conmociona. O sea, está muy bien el debate, Paco, de la percepción a la emoción, pero a mí me interesa la conmoción del baile. O sea, claro, cuando una música conmociona, entonces sale uno y vienes a bailar, ¿no? Y se produce un juego musical y corporal, ¿no? Yo estoy a favor de ese tipo de música, ¿no? Bien entendido que la otra es maravillosa también, ¿eh? O sea, pero hay muchas maravillas y ahora ya con la tecnomúsica el futuro claramente va a estar en la tecnopercepción, ¿eh? O sea, con lo cual sí voy a proyectar no, esto no, sino otros instrumentos de tecnopercepción, esta es la última ya, y termino de verdad. Podemos acceder, bueno, ya ven ustedes, en esta misma pantalla está saliendo, ¿no? Yo tengo un acelerador, pero cualquiera que usa un instrumento musical, como es un móvil, ¿no? Puede acelerar
Yo la conferencia de Paco, en cuanto la tenga digitalizada, la voy a ver a toda velocidad, y luego hacia atrás, o sea, y entonces, y ya veremos cómo suena Tristan y Isolda a un ritmo más acelerado, o sea, ya veremos, o sea, es decir, que el usuario puede transformar la música, queda desacralizada, ¿no? O sea, de ser algo sagrado, ¿no? Entonces, y viene gente laica que dice, pues yo voy a jugar con la... ¿Y por qué no se va a jugar con Tristán y Isolda manteniendo toda la reverencia, etcétera, etcétera? Bien, pues es posible cambiar los escenarios musicales en pantalla, es posible repetir cualquier pasaje, detenerse en un momento en un pasaje, es decir, en los detalles, y esto yo no lo puedo hacer en un auditorio ni lo puedo hacer en una sala de conciertos, ¿no? Quiero decir con eso que la tecnomúsica ofrece unas posibilidades gigantescas. Bien, dicho esto, está completamente controlada ¿por quién? No por el obispo de Salzburgo, ni por no sé, el de Notre Dame, ¿no? Sino directamente pues, por los nuevos tecnoseñores, los que mandan de verdad, los que hacen la música, la componen, la difunden, la estudian, la investigan y estudian también el cerebro. Y al final nos meterán un chip en el cerebro para que oigamos ya la neuromúsica de la tablada bárbara. Pues muchísimas gracias por la atención. Aquí hay un orden, hay un director de orquesta. La transparencia de la nube, o sea, me ha resultado muy positivo decir que es el ordenador de otro, porque con eso ya estás diciendo que todo lo que mandes a la nube o subas o trabajes en la nube se lo estás dando ya a otro. Es el ordenador de otro. No, el otro me tiene alquilado el ordenador eso, a mí, eso que es que peor el ordenador todavía. no es mío siquiera. Eso. El otro me ha dado una licencia de uso del ordenador y del software. No. Ya, pero bueno, esa es la idea. No, yo soy un instrumento del otro. A mí la metáfora de las herramientas y de los instrumentos es demencial. O sea, uno piensa que esto es un instrumento, bueno, esto sí, pero no el ordenador. Yo soy instrumento del ordenador y de mi móvil, y no al revés. O sea, entonces, por favor, es que uno tiene que dejar de ser el orgullo antropocentrista. Digamos, estamos sometidos a un poder. Pero al decir que es de otro ya le estás dando todo el poder a ese otro. Pero bueno, lo siguiente, has hecho un repaso histórico que me ha sorprendido un poco. Hablas de Leibniz, fue contemporáneo de Newton. Sí. Se llevaban a matar. Todo el cálculo infinitesimal realmente... No, se llevaban muy bien. Bueno, Newton y Leibniz tuvieron una relación perfectamente correcta, como consta en su correspondencia. Y Leibniz, cuando se va a Hannover, quiere ver a Newton, pero Newton está por el campo, o sea, está por en otra zona. Que le copió toda la nomenclatura del cálculo infinitesimal. Esto dicen los sí, eso es, ahí hay un problema. Eso es una mafia muy poderosa. Fíjate, hasta los físicos creen que hay un único espacio absoluto. Kant, que era un nativo de la mafia newtoniana, pero imagínate que creen. No, mi pregunta va, ¿Newton tiene análisis de algo como Leibniz tan importantes a nivel social, etcétera, o Newton simplemente hace sus desarrollos? No, Newton es un gran experto en Sagradas Escrituras y en Cábala. Es un gran cabalista y es un gran experto en Sagradas Escrituras. Newton, en tanto científico, son 4 o 5 años de su vida como científico. El resto, lo que de verdad le apasionaba era la alquimia, la cábala también, menos, pero sobre todo la alquimia y las Sagradas Escrituras, claro. Bueno, ya como sé que vamos a terminar, has hablado para mí del gran genio de todos los tiempos, que es Shannon. La teoría de la información que Shannon es el colmo. Has hablado de la codificación. ¿En algún momento has pensado en cómo meter en este tipo de trabajos el concepto de entropía de Shannon? Porque ahí sí que ya me imagino que ahí terminaremos con la conferencia, ya termino con esto, de Víctor, porque claro, estamos ante Solvay. Has hablado de la computación cuántica, que todo es probabilidad, y Einstein era un enemigo absoluto de la probabilidad. Entonces, yo lo que quiero decirte es, si vas a seguir estudiando a Shannon desde este punto de vista,
Porque para Mira, mí me es das el una idea. científico de los Me científicos. das una idea para el debate de Solvay del año que viene. Igual hablo de entropía según Shannon. Para mí es el científico de Sería los un tema. científicos, ¿eh? Supera a todos. Nada más, gracias por eso. Y me ha gustado el repaso, repaso histórico. Sí, muchas gracias, Javier, por tu magnífica ponencia. Tengo una pregunta sobre Leibniz y sobre esa cosa de la aritmética y de la característica. No entiendo por qué has dicho que la característica, que la semiótica es una tercera vía que es diversa de lo matemático y de lo físico. La aritmética, eso lo decía Leibniz en el texto, la aritmética es una rama de la característica, que es como un poco la mathesis universalis de Descartes. Y la semiótica o lo simbólico pertenecen a ese paradigma matemático de la característica, ¿no? Y eso, el símbolo, porque es un simbolismo, la escritura, el símbolo tiene un sentido matemático en Leibniz, porque el símbolo es el símbolo matemático o lo que dice cogitatio caeca. Caeca sin visión, sin sensibilidad y debemos que venir a Kant, aceptar a Kant para que el concepto de símbolo significa otra cosa, o sea, alegoría, o sea, un exceso de sensibilidad y no una falta de sensibilidad como en Leibniz. Y pienso, lo que quería decir el otro día es que el lenguaje musical es como el lenguaje humano, que no es reducible a una característica universal. Porque el problema de la característica universal es que borra la singularidad del lenguaje humano, que es su ambigüedad, su metaforicidad, su equivocidad, la ausencia de la univocidad. Y la característica universal es una búsqueda de una univocidad completa, total, pero el lenguaje humano no es así. La lengua vernácula no es así. Es intrínsecamente poética, metafórica, imperfecta. Y eso quería decir sobre el lenguaje musical, que es homogéneo desde este punto de vista con el lenguaje poético. Sí, bueno, digamos, primero, Leibniz efectivamente, él no es matemático de formación, o sea, es jurista, como se sabe, ¿no? Y es jurista, pero vamos, practica todas las artes, casi sin excepción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, él es un gran matemático, pero no solo es un gran matemático, es además un gran semiólogo, no se usaba el término semiología en su tiempo, y él lo llamaba ars characteristica. Pero ars característica es hoy en día, yo lo traduciría como semiótica, ¿no? O semiología no, semiótica, porque es una técnica, ¿no? O sea, no es una ciencia, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que en Leibniz, y sí por precisar, aparte de la característica digital, para el cálculo infinitesimal, los diferenciales y la integral, es una forma de la característica para Leibniz. O sea, ese tanto barullo que se ha organizado con el cálculo diferencial, que no es lo mismo que el cálculo infinitesimal, por cierto, entonces, vamos a ver, era una de las investigaciones de Leibniz, y precisamente él hizo lo que hizo, lo publicó, cosa que Newton no hizo, ¿no? Pero él, entre tanto, estaba descubriendo otras formas de la característica, en concreto, la característica natural, y se estaba viendo fósiles, por los,
vamos, dejo esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, la cogitatio caeca, esto es importantísimo, claro. Entonces, digamos, Leibniz dice que habrá en un momento dado pura combinatoria, ¿no? Lo más próximo que hay al pensamiento ciego, ¿no? que Leibniz concibió es exactamente la inteligencia artificial contemporánea, ¿no? Es pensamiento ciego literalmente. No entienden nada lo que hacen. Son ciegos. Ahora hacen maravillas, ¿no? Maravillas. Es decir, que en ese sentido, Leibniz es el pensador que permite, McCarthy es un leibniziano, y es el que inventó el término inteligencia artificial. Claro. Lo que pasa es que, naturalmente, no es Turing. Para una cierta narración de la historia. Y termino por último, perdona, Víctor, la ambigüedad de los signos. No hay problema para Leibniz, la ambigüedad, precisamente, él tiene textos sobre estadística, probabilidad, tiene el lenguaje de la universalidad, lo llama, que es con IO, o sea, es decir, que no es binario, sus signos de la universalidad, y utiliza el término universalidad cuando no hay binarismo ni univocidad, ¿no? Leibniz no, vamos, es plurivocidad, total. Ahora, que efectivamente leer a Leibniz, si uno va con las orejeras de la univocidad, pues entonces no se entera lo que es Leibniz y se queda pues con su polémica con Newton. Claro. Alocución, pero no voy a hacer una pregunta, simplemente una puntualización desde el punto de vista semántico. Yo soy filóloga de estudios clásicos, de lenguas clásicas, para ser más exacto, y me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que usted, al iniciar su charla, ha hablado del, digamos, el polilingüismo de que algunos y muchos de ustedes hacen gala, pero al referirse a las lenguas clásicas las ha denominado como lenguas muertas. Yo apostillaría, y no me resigno a que se sigan denominando lenguas muertas, sino mal llamadas lenguas muertas, porque están mal llamadas. La prueba de ello es que usted ha utilizado continuamente términos grecolatinos, como por ejemplo aristóxenos, como por ejemplo semiosis, como praxis, como conditio sine qua non, y así sucesivamente. Y esto sería un largo etcétera. Entonces, desde mi labor de profesora docente, que ya no lo soy porque estoy jubilada, pero eso no significa que lo deje de ser, porque uno se muere siendo o profesor o médico o militar o albañil, pues yo considero, y me permite la licencia, de que hay determinadas expresiones que deben respetarse y cuidarse muy mucho, porque gracias a la cultura grecorromana nosotros nos estamos expresando aquí utilizando términos como estos que les acabo de decir, sacralizado, por ejemplo, o audio. Pongamos, esto es un audio, y el audio es un verbo latino puro y duro, lo mismo que praxis, que es un sustantivo griego, o que el nombre mismo aristóxenos, del que habló ayer Godson. ¿Estamos? Entonces, simplemente era puntualizar ese detalle. Muchas gracias. No, completamente de acuerdo, O sea, es decir, retiro lo de las lenguas muertas. Vamos a ver, y un detallito solo. Yo cuando hablo en México les digo a los mexicanos que están a favor de las lenguas originarias, ¿no? Yo también, el vasco es una lengua originaria, esto cualquiera de las más originarias europeas, les digo, para vosotros el griego y el latín también son lenguas originarias, se lo digo a los mexicanos, y se quedan traspuestos, pero aceptan el argumento. Para ellos también son lenguas muertas el griego y el latín,